Bienvenidos a esta serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco, los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. En estos episodios vamos a considerar cómo Cristo salva a su pueblo, lo une como un solo cuerpo y reparte dones espirituales para que cada creyente pueda amar, servir y edificar a los demás. Que el Señor use este estudio para ayudarnos a pasar de una mentalidad de consumidores religiosos a una vida de miembros vivos del cuerpo de Cristo. Los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. Una serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco. Unidad 1. Episodio 2. Identidad del Evangelio y unidad cristiana profunda. Textos principales: Juan 16:8 y Efesios 4:4-6. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie, Los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia. En el episodio anterior comenzamos hablando de la Iglesia como el cuerpo vivo de Cristo. Vimos que la Iglesia no es un lugar donde venimos solamente a recibir. No somos consumidores religiosos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso nos llevó a una verdad muy importante. Si Cristo nos salvó y nos unió a su cuerpo, entonces la vida cristiana no puede ser una vida aislada, egoísta o pasiva. Cristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y si pertenecemos a Cristo, también somos llamados a reflejar su corazón en la manera en que amamos, cuidamos y servimos a los demás. Hoy queremos profundizar en otra pregunta muy importante. ¿Por qué pueden estar unidos en una misma iglesia creyentes tan diferentes? Esta no es una pregunta teórica, es una pregunta muy práctica. En una iglesia joven, como muchas iglesias nuevas, hay muchas diferencias. Algunos creyentes tienen más años en la fe, otros son nuevos creyentes. Algunos conocen más la Biblia, otros están recién aprendiendo. Algunos vienen de familias religiosas, otros no. Algunos son más tranquilos, otros son más expresivos. Algunos tienen heridas profundas, otros tienen muchas preguntas. Y si somos honestos, esas diferencias a veces pueden producir tensión. A veces una persona más madura puede impacientarse con una persona que recién está aprendiendo. A veces un nuevo creyente puede sentirse intimidado por quienes conocen más. A veces personas con trasfondos distintos no se entienden fácilmente. A veces nuestras personalidades chocan. A veces nuestras costumbres, preferencias y formas de hablar son diferentes. Humanamente hablando, esas diferencias podrían separarnos. Pero el Evangelio nos muestra algo más profundo. En Cristo hay una unidad más fuerte que nuestras diferencias. Nuestra unidad no empieza con nuestros gustos, no empieza con nuestra edad, no empieza con nuestra cultura, no empieza con nuestra personalidad, no empieza con nuestra historia familiar, no empieza con nuestra madurez espiritual. Nuestra unidad empieza con Cristo. Escuchemos cómo lo dice Pablo en Efesios 4, versículos 4 al 6. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta es una base poderosa para la vida de la iglesia. Pablo no dice que la iglesia tiene unidad porque todos tienen la misma personalidad. No dice que la iglesia tiene unidad porque todos vienen del mismo lugar. No dice que la iglesia tiene unidad porque todos tienen las mismas preferencias. No dice que la iglesia tiene unidad porque todos tienen la misma historia. Dice que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. La unidad cristiana no es superficial, no es simplemente llevarnos bien, no es simplemente tener simpatía natural,
no es simplemente compartir una reunión. La unidad cristiana nace de una obra profunda de Dios. Todos los verdaderos creyentes han sido convencidos por el mismo Espíritu, han sido salvados por el mismo Cristo, han sido adoptados por el mismo Padre, han sido llamados a una misma esperanza. Por eso, en este episodio vamos a considerar cómo el Evangelio nos da una identidad nueva, y esa identidad produce dos cosas que necesitamos mucho para servir bien en la iglesia: humildad y seguridad. Humildad porque el Evangelio nos muestra cuán necesitados de gracia somos. Seguridad porque el Evangelio nos muestra cuán amados y aceptados somos en Cristo. Necesitamos ambas cosas. Si tenemos humildad sin seguridad, podemos vivir aplastados por la culpa, la inseguridad o el temor. Si tenemos seguridad sin humildad, podemos volvernos orgullosos, duros o autosuficientes. Pero el Evangelio produce una identidad diferente. Nos baja de nuestro orgullo y nos levanta en la gracia de Cristo. Para entender esto, vamos a escuchar las palabras de Jesús en Juan 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este versículo nos ayuda a entender algo muy importante sobre la conversión cristiana. La conversión no es simplemente decidir ser una mejor persona. No es solamente cambiar algunas costumbres. No es solamente dejar algunos vicios. No es solamente comenzar a asistir a una iglesia. No es solamente aprender palabras religiosas. No es solamente cambiar de ambiente. La conversión es una obra profunda del Espíritu Santo. El Espíritu abre nuestros ojos. Nos muestra la verdad sobre Dios. Nos muestra la verdad sobre nosotros mismos. Nos muestra la verdad sobre Cristo. Nos muestra la verdad sobre el pecado. Nos muestra la verdad sobre la justicia. Nos muestra la verdad sobre el juicio. Y esta obra del Espíritu no solamente nos cambia individualmente, también nos une como creyentes, porque todos los cristianos verdaderos han pasado por esta obra común del Espíritu Santo. No todos tienen el mismo testimonio. No todos fueron convertidos de la misma manera externa. No todos tuvieron la misma experiencia emocional. No todos pueden señalar el mismo momento con la misma claridad. Pero todo verdadero creyente ha sido despertado por el Espíritu de Dios. Todo verdadero creyente ha sido llevado a ver su pecado. Todo verdadero creyente ha sido llevado a dejar de confiar en sí mismo. Todo verdadero creyente ha sido llevado a mirar a Cristo como su única esperanza. Esto crea una unidad profunda, no una unidad basada en preferencias, sino una unidad basada en gracia. Primero, Jesús dice que el Espíritu Santo convence de pecado, pero debemos entender esto bien. El Espíritu no solamente nos muestra pecados específicos, por ejemplo, una mentira, una mala palabra, una actitud de orgullo, una acción incorrecta, una decisión egoísta, una falta de amor, una explosión de ira, una impureza escondida, una falta de perdón. Claro que el Espíritu puede mostrarnos esas cosas, y debe hacerlo, pero Él va más profundo. El Espíritu no solo nos muestra las ramas, nos muestra la raíz. Nos muestra que nuestro problema no es solamente que hacemos cosas malas. Nuestro problema más profundo es que nuestro corazón quiere vivir lejos del gobierno de Dios. El pecado no es solamente romper reglas. El pecado es decirle a Dios: yo quiero ser mi propio Señor. Yo quiero decidir lo que es bueno y lo que es malo. Yo quiero vivir para mí mismo. Yo quiero ocupar el centro. Yo quiero recibir gloria. Yo quiero controlar mi vida sin rendirme a ti. Eso es lo que el Espíritu comienza a mostrarnos. Y cuando el Espíritu nos convence de pecado, empezamos a decir algo como esto: mi problema no es solamente que hago cosas malas. Mi problema es que mi corazón quiere vivir sin someterse a Dios. Eso nos humilla, y aunque la humildad puede doler al principio, es una misericordia de Dios, porque mientras una persona piensa que su problema es pequeño, también pensará que necesita una solución pequeña. Pero cuando ve que su problema está en la raíz del corazón, entonces empieza a entender
que necesita algo mucho más grande que algunos consejos morales. Necesita perdón, necesita un corazón nuevo, necesita gracia, necesita a Cristo. Y esto también nos une como iglesia, porque cuando entendemos nuestro pecado de verdad, dejamos de mirar a los demás con superioridad. Ya no puedo decir, yo soy mejor que mi hermano. No puedo decir, yo sí entiendo, pero él no. No puedo decir, yo sí soy fuerte, pero ella no. No puedo decir, yo sí merezco estar aquí, pero otros no. No, todos estamos aquí por gracia. Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos la paciencia de Cristo. Todos necesitamos la obra del Espíritu Santo. Una iglesia que entiende esto se vuelve una iglesia humilde, no perfecta, no sin problemas, no sin luchas, pero humilde. Y una iglesia humilde es un lugar donde los pecadores pueden confesar, crecer, aprender, arrepentirse y volver a Cristo una y otra vez. Consideremos entonces esta pregunta. ¿Por qué es importante entender que nuestro pecado no es solamente lo malo que hacemos, sino también el deseo de vivir sin someternos a Dios? La idea principal es esta. El Espíritu Santo no nos muestra el pecado para destruirnos, sino para llevarnos a Cristo. Si solo vemos pecados externos, podemos pensar que necesitamos mejorar un poco. Pero cuando vemos la raíz de nuestro pecado, entendemos que necesitamos un Salvador. Necesitamos perdón, necesitamos un corazón nuevo, necesitamos gracia. Y cuando todos reconocemos esto, la iglesia se vuelve un lugar de humildad. Nadie puede gloriarse en sí mismo. Nadie puede mirar al otro como si fuera superior. Nadie puede tratar la gracia como si la hubiera ganado. Todos estamos aquí por pura gracia. Segundo, Jesús también dice que el Espíritu Santo convence de justicia. Esto puede sonar extraño al principio. Entendemos que el Espíritu nos convence de pecado. Pero ¿qué significa que nos convence de justicia? Significa que el Espíritu nos muestra que nuestras mejores obras no pueden hacernos aceptables delante de Dios. Y esto es profundamente necesario, porque muchas personas piensan que el arrepentimiento significa solamente arrepentirse de las cosas malas. Pero el Evangelio también nos enseña a arrepentirnos de nuestra justicia propia. ¿Qué es justicia propia? La justicia propia es confiar en mi obediencia, es confiar en mi conocimiento, es confiar en mi reputación espiritual, es confiar en mi servicio, es confiar en que soy mejor que otros, es pensar que Dios debe aceptarme porque he hecho suficientes cosas buenas. La justicia propia puede esconderse en el corazón religioso. Una persona puede arrepentirse de algunos pecados visibles, pero seguir confiando en su propia bondad. Puede decir, yo no soy como otras personas. Yo asisto a la iglesia. Yo sirvo. Yo leo la Biblia. Yo conozco doctrina. Yo he cambiado mucho. Yo merezco ser aceptado. Pero el cristiano aprende a decir algo muy diferente. No puedo presentarme delante de Dios apoyado en lo mejor que he hecho. Necesito depender completamente de Jesucristo. Esto es libertad, porque si mi aceptación delante de Dios depende de mi desempeño, nunca tendré verdadera paz. Siempre tendré que preguntarme, ¿hice suficiente? ¿Oré suficiente? ¿Serví suficiente? ¿Cambié suficiente? ¿Soy suficientemente bueno? ¿Soy suficientemente útil? ¿Soy suficientemente espiritual? Pero el Evangelio me llama a mirar fuera de mí mismo. Me llama a mirar a Cristo. Cristo obedeció por nosotros. Cristo amó perfectamente al Padre por nosotros. Cristo amó perfectamente al prójimo por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó para nuestra justificación. Nuestra aceptación delante de Dios no descansa en nuestro desempeño. Descansa en Cristo. Eso nos da seguridad. Y esa seguridad es esencial para servir bien. Porque si no estoy seguro en Cristo, puedo usar el servicio como una manera de probar mi valor. Puedo servir para sentirme importante. Puedo servir para que otros me vean. Puedo servir para sentir que Dios me debe algo. Puedo servir para escapar de la culpa. Puedo servir para competir con otros. Pero cuando descanso en Cristo,
puedo servir con libertad. No necesito usar mis dones para construir mi identidad. No necesito usar mi servicio para comprar el amor de Dios. No necesito usar mi utilidad para demostrar mi valor. Ya tengo identidad en Cristo. Ya soy amado en Cristo. Ya soy aceptado en Cristo. Entonces puedo servir con gratitud y amor. Consideremos esta segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos arrepentirnos no solo de nuestros pecados, sino también de confiar en nuestra propia justicia? La idea principal es esta. No somos aceptados por Dios porque hemos servido bien, obedecido bien, entendido bien o cambiado lo suficiente. Somos aceptados por Dios solamente por Cristo. Eso nos libra del orgullo, porque no podemos decir, Dios me aceptó porque soy bueno. Pero también nos libra del temor, porque no tenemos que vivir preguntando, ¿hice suficiente? ¿Serví suficiente? ¿Soy suficientemente valioso? Nuestra seguridad está en Cristo. Y esta seguridad es necesaria para servir bien. Si no estoy seguro en Cristo, puedo usar el servicio para probar mi valor. Pero si descanso en Cristo, puedo servir con libertad, gratitud y amor. Tercero, Jesús también dice que el Espíritu Santo convence de juicio. Esto significa que el Espíritu nos enseña que Cristo es Señor y Juez. Y aquí también necesitamos equilibrio. La gracia de Dios no nos lleva a vivir como queramos. La gracia no dice, ya que eres perdonado, el pecado no importa. No. La gracia nos lleva a una vida santa. El creyente no obedece para comprar el favor de Dios. Obedece porque ya fue comprado por Cristo. El creyente no sirve para convertirse en hijo de Dios. Sirve porque ya fue adoptado por el Padre. El creyente no busca santidad para ganar salvación. Busca santidad porque ha sido unido al Salvador. Esto es muy importante para el servicio en la iglesia. No servimos para ganar salvación. No servimos para ganar identidad. No servimos para ganar aplausos. No servimos para competir con otros. No servimos para demostrar que somos superiores. Servimos porque Cristo nos salvó. Servimos porque Cristo es Señor. Servimos porque pertenecemos a su cuerpo. Servimos porque amamos a los hermanos. Servimos porque la gracia produce una nueva vida en nosotros. La gracia no produce pasividad. La gracia produce gratitud, produce humildad, produce obediencia, produce amor, produce servicio. Una persona que entiende la gracia no dice, Cristo me salvó, así que ahora puedo vivir para mí mismo. Dice, Cristo me salvó, así que ahora le pertenezco a Él. Y si le pertenezco a Cristo, también aprendo a amar lo que Cristo ama. Cristo ama a su iglesia. Cristo cuida a su iglesia. Cristo edifica a su iglesia. Cristo dio su vida por su iglesia. Entonces, si yo pertenezco a Cristo, debo aprender a amar, cuidar y servir a su iglesia también. Consideremos esta tercera pregunta. ¿Cómo nos ayuda el Evangelio a servir sin orgullo y sin temor? El Evangelio nos dice dos cosas al mismo tiempo. Primero, somos más pecadores, egoístas y necesitados de gracia de lo que pensamos. Segundo, somos más amados, recibidos y aceptados en Cristo de lo que imaginamos. La primera verdad nos da humildad. La segunda verdad nos da seguridad. Necesitamos las dos. Si tengo dones, pero no tengo humildad, mis dones pueden convertirse en instrumentos de orgullo. Puedo usar mis dones para llamar la atención hacia mí. Puedo usar mis dones para sentirme superior. Puedo usar mis dones para competir. Puedo usar mis dones para buscar aprobación humana. Pero si quiero servir y no tengo seguridad en Cristo, mi servicio también puede torcerse. Puede convertirse en una forma de probar mi valor. Puede convertirse en una manera de calmar mi inseguridad. Puede convertirse en una búsqueda constante de reconocimiento. Puede convertirse en temor al fracaso. Pero cuando el Evangelio gobierna mi corazón, puedo servir sin orgullo y sin miedo. Puedo decir, todo lo que tengo viene de Dios. Todo lo que soy descansa en Cristo. Todo lo que hago debe ser para su gloria. Y todo servicio verdadero es una respuesta a su gracia. Esta identidad cambia la manera en que vivimos en la iglesia. No somos personas superiores
ayudando a personas inferiores. Somos pecadores salvados por gracia, sirviendo a otros pecadores salvados por gracia. No servimos desde arriba hacia abajo, servimos como hermanos, servimos como miembros del mismo cuerpo, servimos como personas que también necesitan misericordia. No servimos para que Dios nos ame, servimos porque Dios nos amó primero en Cristo. No servimos para ganar identidad, servimos porque ya tenemos identidad en Cristo. No servimos para competir, servimos porque somos miembros del mismo cuerpo. Por eso, una iglesia sana debe ser una iglesia humilde y segura. Humilde, porque todos necesitamos gracia. Segura, porque Cristo es suficiente. Unida, porque todos pertenecemos al mismo Señor. Preguntas de aplicación. Primera pregunta. Necesito humildad, ¿por qué? Segunda pregunta. Tengo seguridad en Cristo, ¿por qué? Tercera pregunta. ¿Cómo puede esta identidad del Evangelio cambiar mi manera de servir en la iglesia? Cuarta pregunta. ¿Hay alguna manera en que he usado mi servicio, mi conocimiento o mi obediencia para sentirme superior a otros? Quinta pregunta. ¿Cómo puedo servir esta semana desde la seguridad de que ya soy amado y aceptado en Cristo? Recordemos la frase principal de esta enseñanza. El Evangelio nos da humildad y seguridad para servir. Oremos. Padre Celestial, gracias porque no nos dejaste en nuestra ceguera espiritual. Gracias porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Humíllanos con la verdad de nuestro pecado, pero levántanos con la gracia de Cristo. Líbranos de la justicia propia, del orgullo, del temor y de la necesidad de probar nuestro valor delante de otros. Ayúdanos a descansar en Jesucristo, nuestro Salvador perfecto. Que nuestra unidad como iglesia nazca del Evangelio. Que nuestro servicio sea fruto de la gracia, no de la competencia ni del miedo. Haznos una iglesia humilde, segura en Cristo y dispuesta a servir con amor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de los dones del Espíritu y el servicio en la Iglesia, una serie de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica de Pisco. Que el Señor nos ayude a recibir su palabra con humildad, a crecer en el fruto del Espíritu y a usar todo lo que Él nos ha dado para servir a su Iglesia con amor. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios les bendiga.